hay que tratar de buscar una ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva indiscutible en ese modelo era ir lo más cercano al importador, a la source posible, y luego pocos costos de transacción intermedios para garantizar buen precio. Lo que inicialmente era comercialización, tal como tú dices, fue tomando distintas aristas. Sí. Mis socios en Puerto La Cruz tenían una marca también de materiales médicos y definitivamente era mucho más el volumen que se podía comercializar si éramos los importadores a representar a otras marcas. El consorcio Medi Solutions tiene 5 compañías que forman parte del ecosistema cuyo objetivo es promover más y mejor salud a través de 3 tipos de aristas. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center. Nuevo episodio en The Way y hoy tengo el gusto de invitar a un buen amigo, parte de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela y el líder del consorcio Medi Solutions. Debo aprovechar la oportunidad de agradecer públicamente a Medi Solutions porque han sido de esas primeras marcas que apoyaron y apostaron a The Way, pero hoy mucho más allá de lo que eso significa y de las comunicaciones que nosotros hemos venido generando alrededor de la marca, tengo el gusto de entrevistar a su líder, a la persona que está a cargo de que esta idea como consorcio empresarial exista y lo pueda expandir. En otras oportunidades hemos hablado de los procesos, de los propósitos y muy probablemente una empresa de salud como propósito debe tener garantizar bienestar y salud para la vida de las personas. Vamos a dejar que sea el propio Juan José Moreno quien nos cuente si eso es así. Bienvenido a The Way, gracias por estar aquí, hermano. Gracias, partner. Muchas gracias, Francis. Un gusto conversar contigo. Quiero empezar por el principio. Más allá de tu incorporación o de tu compra de una compañía que previamente existía, Ajá. tú estudiaste ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo un ingeniero entra en el sector salud y por qué? De una. Ok, uno de mis compañeros de la Simón Bolívar, que se llama César Hernández, su familia tenía una compañía de comercialización de insumos médicos. Nosotros cuando estuvimos en la Simón Bolívar hicimos una serie de negocios juntos. Todo el comercio es algo que siempre me ha apasionado. En la Simón Bolívar yo era el proveedor oficial de zapatos de mis compañeros y vendíamos por Mercado Libre, algo que conseguimos una oportunidad y la manejábamos muy bien y se vendía. Y además de todas las cosas usadas de las personas que tuvieran por allí, por Mercado Libre. César era un muy buen cliente en la Simón Bolívar y era un compañero y empezamos a hablar de hacer negocios y de toda esta serie de cosas. Cuando yo me gradué, que me fui a Margarita a hacer negocios con mi familia, me surgió una oportunidad en la cual un amigo me pidió que consiguiera la concesión de unos comedores para atender unas cuadrillas que él mandaba para Margarita a hacer una actividad. Yo le conseguí Margarita, lo atendí muy bien y el negocio fue próspero para él y me siguió asignando ciudades. Me asignó luego Puerto La Cruz y mi amigo César, que vivía en Puerto La Cruz, lo llamé para que fuera mi aliado en ese estado y él se encargó de ese negocio desde allá. Conseguí aliados en otros estados, seguimos trabajando, pero cuando se acabó ese negocio, César luego me llamó y me dijo, ¿no quieres ser tú quien se encargue de mi negocio en Margarita? Entonces, y él comercializaba materiales médicos quirúrgicos. Ah, de ahí empezó entonces Sí, la historia de Medisolution, sí, pero sí, además empieza en la isla de Margarita, de donde tú eres. es correcto. Pero habías pensado en algún momento regresar, porque ya tú te habías ido de alguna manera de la isla de Margarita. Era como una forma de volver, ¿no? Sí, partner. O sea, yo me gradué de la Simón Bolívar como ingeniero y mi meta era trabajar con mi papá. O sea, mi plan era, me devuelvo a la isla, trabajo con JJ, haciendo negocios, porque ese espíritu de Empresarial, comerciante, existe. empresarial, es algo que siempre nos gustó y me siento identificado con mi papá de ese área que me inculcó y de ese área que nos apasiona tanto en todo momento y me devolví a eso, creyendo que era fácil hacer negocios con la familia. Claro. Hay, Aprendí, hay, hay muchas teorías al respecto. Qué interesante, porque no habíamos tocado ese tema en el podcast, pero hay incluso asesores sobre gobernanza empresarial familiar. es difícil, o sea, Es tiene difícil. sus mañas, pues depende de la Claro. persona. Claro, porque digamos, en una estructura empresarial tradicional,
tú tienes una diferencia con un socio y tú lo expresas abiertamente, pero cuando se trata de la familia, hay cosas que se rompen que son mucho más duras. No, bueno, y de repente mi papá fue mi inspiración en todo momento. Esa manera optimista de aproximar a las cosas o esa manera empática, siempre por las buenas, dice JJ, pero perseverante, pues. Eso entonces, por esa ruta, yo sentía que íbamos a fluir porque nos sentíamos alineados, pero cuando llegué al momento de que fuera un socio, había ciertas complicaciones. Pero el punto es que estando ya en la isla, inicié unas cosas con mi papá. Cuando hubo capital de por medio, cambió un poquito la balanza. Mi consejo a veces para las empresas familiares, porque si es puramente heredado todo el capital, o sea, o está como en control del original, es un poco más difícil. Pero yo puse, No sé si viste Succession, la serie de... no le vi, o sea, no, sí, Ok. vi el principio y vi los hermanos que se quieren matar allí para heredar. Esa serie habla mucho sobre lo que Es un significa conflicto, pero yo logré el conflicto balancear de la interés. cosa desde la exposición del capital, o sea, con mi papá. Pero de esa misma manera hice otra serie de negocios a Margarita. Y mi amigo, después de que le cedí después de que le cedí, no, o sea, le hice la sugerencia de que fuera mi apoyo y él lo hizo buenísimo. Logramos tener toda Venezuela con ese servicio que le dábamos la comida a unas cuadrillas que hacían un trabajo. Ese fue uno de mis primeros negocios interesantes porque logré tener presencia Una por todo el país. logística. Ajá. Y él me sugirió, mira, encárgate de los materiales médicos en Margarita. Pero ya yo tenía el plan de venirme a hacer el MBA en Caracas. Hiciste un MBA en el IESA. Correcto. Yo venía a estudiar mi MBA en el IESA. Máster en finanzas. Hice el MBA e hice el máster de finanzas. Los dos los hice. Primero el MBA. Estaba cansado de que para todos los negocios que me aproximaba la gente me decía, tú ingeniero que sabes de negocios. Claro. Era común porque era como que, bueno, lo tuyo son los números. Y yo, bueno, vamos a especializarnos en esto. Y me vine a Caracas para hacer el MBA de IESA. Y entonces la idea fue, ok, vamos a comercializar esos materiales que ellos tenían en Puerto La Cruz, que era su zona original, desde Caracas por una página web. Y hace 10 años, vender una página web de materiales médicos era relativamente innovador. Claro. Y nos apoyábamos en el stock de los otros para tener una oferta interesante. De hecho, fue un tema de programación. Esa página web la programé yo o sea, Directamente. sí, tratamos de contratar a una gente que en su momento era famosa, pero no logramos que tuviera las prestaciones que queríamos. Un amigo que sabía programar se puso a la orden para ayudarme, pero él podía nada más de noche, ciertos días, y dale, pues, se volvió la rutina por unos meses trabajar eso junto a él y montamos tumaterialmedico.com, que es el génesis de todo este tema De lo que hoy en día es un consorcio. de lo que es un consorcio. Antes eran 3 socios, como te digo. Comenzamos a comercializar por internet con una estrategia de pricing interesante, porque como no teníamos una estructura física costosa, teníamos cómo ser competitivos. Bueno, tan competitivos que en una ocasión un proveedor de nosotros tenía producto de Eticon, de Johnson Johnson, y vendíamos tan barato que creyeron que estábamos vendiendo mercancía de dudosa procedencia. Ok. A mi casa llegó un comité de fuerzas de seguridad que me tocaron en simultáneo en la casa y en la empresa Wow. porque me estaban agarrando. A mí, al que tenía una mercancía que se había perdido, porque era imposible que vendiéramos a ese precio. ¿Y de dónde vino? Digamos. No, era el tema de que yo tenía una muy buena llegada a un tipo, o sea, para los negocios, desde mi perspectiva, hay que tratar de buscar una ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva indiscutible en ese modelo era ir lo más cercano al importador, a la source posible, y luego pocos costos de transacción intermedios para garantizar buen precio. Claro. Yo salía a vender 30% más barato de lo que vendía otro. Para Eticon, que controla muy bien su negocio, era imposible que alguien tuviera ese precio si no eso no era robado. ¿Y quién te mandó ese contingente a la competencia? Eticon, el propio Claro. Eticon, porque Claro. las grandes transnacionales controlan toda la cadena. Claro. Y alguien dijo, mira, alguien vendiendo, o sea, casualmente también nos habían robado. Habían robado un camión full de mercancía. Entonces, bueno, ellos ataron cabos y nos Claro. tocó esa sorpresita. Bueno, parte como del camino del universo No lo empresarial donde dudes. tú estás innovando Sí, sí, y sí, toca sí, pasar sí. por esos momentos difíciles, ¿no? Pero en otros podcasts hemos hablado sobre la importancia del propósito en el negocio para después desarrollar diferentes líneas, Ok. diferentes productos. Y el consorcio MediSolution, bueno, ha venido ampliando su capacidad de acción y su oferta, ¿no? Entonces me gustaría hablar como de ese proceso en que más allá del tema de la distribución de insumos médicos, ¿cómo has venido diversificando las unidades de negocio hasta crear un consorcio? Ok, te explico.
Lo que inicialmente era comercialización, tal como tú dices, fue tomando distintas aristas. Sí. Mis socios en Puerto La Cruz tenían una marca también de materiales médicos y definitivamente era mucho más el volumen que se podía comercializar si éramos los importadores a representar a otras marcas. Había un mercado mucho más amplio donde era posible tener margen en distintos eslabones, pero buscando integrarlo, nosotros también queríamos desarrollar una marca. En el 2000, ¿qué será? Es como hace 9 años, hace 8 o 9 años, mis socios se fueron del país en la época, en la diáspora, que todo el mundo, yo también me iba a ir a Estados Unidos, pero después no me fui, hubo Ujú. cambios familiares, una serie de cosas. Llegó al equipo una persona clave, que es Carlos Rusián, y me quedé con todas las acciones de la compañía, que es MediSolutions, y decidí dedicarle toda mi energía. Hasta el momento yo tenía varios negocios a la vez. O sea, en aquel tiempo tuve una compañía llamada JJ Mad que hacía importaciones y comercializaba. Tuve otra compañía de un tema de restaurantes, una serie de cosas. Pero cuando se quedó MediSolutions como el juguete fundamental, decidí dedicarle toda mi energía y empezó a tomar forma porque, o sea, empezó a evolucionar hacia algo un poco distinto donde creamos Grossmedica. Mm. Grossmedica es nuestra compañía que su sede es Estados Unidos y es dueña de nuestras 4 marcas que hoy en día comercializamos. El consorcio MediSolutions tiene 5 compañías que forman parte del ecosistema cuyo objetivo es promover más y mejor salud a través de 3 tipos de aristas. El desarrollo de productos para la salud innovadores, donde nosotros, con estas 4 marcas que te comento, Grossmed, que es de descartables médicos quirúrgicos, Dovan, que es de... Descartables médicos quirúrgicos nos referimos a, digamos, los insumos que pueden utilizar los médicos durante la operación de una persona que luego se deben desechar. Correcto. Para quien no conoce un poco Nosotros los lo términos. llamamos salud profesional y se trata de todos los dispositivos que tú puedes usar en un centro de salud. Claro. Lo que usas en las salas de emergencia, Las batas, los los gorros, los guantes, correcto, guantes. todo este tipo de productos. Esa es una de nuestras marcas. Otra de nuestras marcas es Dovan, que es de salud personal. Dovan es un tensiómetro, un nebulizador, también tenemos movilidad, silla de ruedas, ese tipo de productos. La otra marca se llama Arisi, que es de suturas, también para uso en quirófano. Y por último, una que está en proyecto, que se llama Agrofarma, que son unas medicinas de salud profesional. Nos enfocamos en el desarrollo de los productos con un énfasis y una pasión muy fuerte que a todos nos mueve en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Por ejemplo, hoy en día es algo muy bonito crear esos productos y hemos buscado, por ejemplo, en ese mundo de los materiales médicos quirúrgicos, la gente consideraba que todos los productos eran commodities. Y un commodity es como la traducción literal de commodity es producto básico. Y es algo cuya decisión de compra se basa fundamentalmente en precio. La gente creía que comprar un guante, una jeringa o un set de infusión era solo un tema de precio. Nosotros, desde los productos de Grossmedica, tratamos de garantizar 3 cosas que se han vuelto los fundamentos con los cuales nosotros creamos todos los productos. Por un lado, garantizar que tengan vanguardia. Nuestros guantes, por lo menos, los guantes de nitrilo y de látex tradicionales, son unas cajas un poco más anchas. Nuestro guante, nos contactamos con la fábrica que creó el guante de nitrilo y logramos desarrollar una tecnología que lo hace mucho más delgado. O sea, la caja es más delgada porque vienen como planchaditos con una tecnología particular que cuando tú lo abres es mucho más práctico sacar uno a uno. Y adicionalmente, esta eficiencia en tamaño me permite ser competitivo en precios para luego venir Porque en y el contenedor puede venir mayor viene cantidad. mayor cantidad. Aparte, tiene un abre fácil. O sea, le hemos metido una cantidad de aristas que son importantes. Eso es vanguardia para nosotros. La segunda arista es calidad garantizada y certificada, de hecho, porque usamos puras fábricas que tengan certificaciones. Y de último, empaques y configuraciones que generen valor. Esto que te hablo del guante es una configuración que genera valor. Nuestras KN95, por ejemplo, ese producto que se hizo tan popular en pandemia. Los tapabocas. Los respiradores KN95, o sea, son los tapabocas. Ajá. Definitivamente para MediSolutions hubo un antes y un después también con la pandemia, con ese producto. Claro, claro. Y porque según recuerdo en la última conversación que tuvimos me decías que ustedes introdujeron al mercado venezolano los tapabocas negros, que en Sí, un momento se convirtieron en los más populares. ese producto se Sí, merece una estatua. O sea, la verdad merece un reconocimiento específico. sí. Y por supuesto que, o sea, no quisiéramos que la pandemia vuelva a ocurrir. Ojo, esto es un tema, no es que qué felicidad que ocurrió la pandemia porque para el negocio fue una ventaja en ese contexto, pero era nuestro sector. Y previo a la pandemia, nosotros teníamos unos guantes y unos tapabocas negros que estaban concebidos para un segmento
de profesionales de la salud como odontólogos. Claro, que los odontólogos además buscan lucir de Sí, una sí, manera sí, determinada, se combinan el definitivamente. gorro con los Pero zapatos, cuando con el te hablo tapabocas. de lo que representó este tema de las cadenas y la pandemia, previo a la pandemia, la empresa vendía como unos $100 y pico mil al mes. Durante la pandemia, eso se disparó como a 500, 400 y pico mensual con base en este tipo de productos que estábamos comercializando. Claro, hubo un salto exponencial. Yo tenía una paleta entre todos mis productos de las marcas que desarrollamos, aproximado de como 110 productos. Durante la pandemia el énfasis se volvió unos 15 productos. Entonces, mira, teníamos como meta llegar a 200 en ventas, ponte, y ya estamos en 500 y entonces una felicidad increíble, pero, ajá, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Claro, y hay otra cosa que antes de pensar en qué pasó o qué iba a pasar después de la pandemia, digamos, ¿cómo se puede tener una visión asertiva en un contexto que nadie esperaba, digamos? Es decir, la pandemia evidentemente la estás esperando, pero tú tienes que estar como muy atento al mercado para poder desarrollar una unidad de negocio que tenga éxito como tú lo hiciste. Bueno, es a lo que voy. Nosotros nos enamoramos de ese nivel de venta. Ah, Y aquí no se vuelve, obviamente, ¿quién no no se volvemos a enamora? 100. O sea, estamos en esto, tener estos números en otro orden de Claro. magnitud. Yo quiero quedarme acá, pero ahora, ¿cómo después de la pandemia yo puedo garantizar estos niveles de venta? Y allí se fortaleció más que nunca este departamento de investigación y desarrollo. Y ahora en vez de tener 100 productos, lo llevamos a 300 productos diversificados, especializados para cada sector. En vez de comercializar nada más a distribuidores que llevaban el producto a centros de salud, le dimos foco a otros canales. Hoy en día tenemos productos de salud personal que se venden en cadenas como retail, otros canales como las ONG. Diversificamos la fuerza de venta, diversificamos la compañía. Definitivamente fue un crecimiento acelerado con la visión en tener esa diversificación. Y ya para finales de la pandemia, las ventas están en promedio 600. O sea, ya está, o hablemos de tiempos, no sé, hace unos 6 meses. Ya el promedio es incluso un número mayor a esos 500 y solo 5% son productos pandémicos. Logramos una diversificación importante que nos invitó a un cambio de paradigma importante, porque no es lo mismo ser un emprendedor con un negocio de 20 personas, 25 personas, a una corporación de 95. Es un poco distinto el manejo y el approach, pues. Como parte de esas claves para el éxito y para conseguir una meta como esa, tú decías hace rato, bueno, para nosotros es muy importante el look and feel, la forma en la que nosotros innovamos y cómo se ve ese producto para presentarlo en el mercado, ¿no? Hasta el tema de los guantes, las cajas más pequeñas, cómo se puede optimizar ese proceso para traer esos productos, pero luego cómo se ve. Ahora, si hay alguien que está emprendiendo en un momento como este, yo siento que eso es como parte del propósito que te has planteado en el marco del consorcio. Más allá de decirle, bueno, tú también deberías innovar o no, por ejemplo, se le podría aconsejar desarrolla una cartera de productos que vayan dirigidos a distintos segmentos del mercado, o primero tú, digamos, internamente piensas o intuyes como empresario a cuál segmento del mercado debería dirigirme yo. Es un buen punto. Desde mi visión, hay varias estrategias que pueden resultar ganadoras. Hay, hay quien aporta más valor por más precio. Mm, Hay quien pretende tener el mismo valor por menos precio. Esa estrategia también es ganadora. claro. Hay quien pretende también, o sea, hay distintas combinaciones y como dicen los judíos, el negocio se hace en la compra. Históricamente, a mí me gusta Qué tener, interesante, eso no lo había no lo escuchado. había escuchado, ellos No, dicen no, que el negocio es en la compra. Si tú compras barato y luego vendes a precio de mercado, estás listo. O sea, el negocio está hecho, pues. claro. El tema está en identificar la ventaja competitiva en ese early stage. O sea, desde temprano tener una ventaja competitiva para mí es fundamental. Por eso, temas como plan de negocio, desde que quieres estudiar la aproximación o la idea que estás desarrollando, es fundamental. Yo soy fiel creyente de la educación formal y así como estudié ingeniería, estudié el máster y de hecho Sí, sigo todo el tiempo buscando asesores muy buenos y todo el tiempo que tú le dediques a la planificación real y palpable para que en verdad tus decisiones sean lo más smart y lo más acotado desde todas las perspectivas, yo creo que puede definitivamente lograr la diferencia. Óyeme, there is no free lunch. O sea, siempre hay un nivel de riesgo al que te claro, tendrás que exponer. claro. Pero definitivamente... O sea, porque tú me dices que viene primero la idea buena o... Sí, no, y también sabes en qué estaba pensando, bueno, cómo tú presentas, cómo tú puedes innovar. Ujú. Siempre se puede innovar, pero ¿cómo puedes innovar en el mercado, en el sector salud, cuando hay como un estándar de credibilidad de cómo Pero se te en presenta? este caso Ajá, eran commodities, como te ajá, digo, y la ajá, clave era precio.
Pero nosotros identificamos que invertir un poco más en el desarrollo de los empaques, usar unos materiales distintos, rebanarnos el cerebro identificando qué información es relevante realmente para la persona que consume estos productos y comunicarlo en nuestros empaques, hacía la diferencia. Eso es una estrategia, por ejemplo. Tenemos otras de tener una variedad de productos también sugeridos, pero eso sí, cuidando el fin último. Es decir, como vengo de Commoditylandia, el precio es importante. ¿Cómo es que la- Me explico. Yo llegué para lograr las cadenas negras en el momento que nosotros quisimos desarrollarlas, tal como tú me preguntabas. Yo quería una negra que iba a ser más costosa que la blanca. Claro. Si me voy muy lejos con el precio, el mercado me va a castigar. Yo tenía que estar en orden de magnitud. Para lograr que tuviera precio en orden de magnitud, me pidieron un pocotón. O sea, hicimos una jugada arriesgada de alguna manera porque no había garantía. El chino, cuando le dije, yo quiero una cadena negra, me dijo, eso no existe. Pero nosotros, que ya los habíamos visitado varias veces y conocíamos otro tipo de producto similar, negro, yo sabía que la podía hacer. Me dijo, lo que pasa es que yo tendría que establecer una línea para ti y tendría que comprar un pocotón de material. Hagamos eso. ¿Y qué respondiste? How much? Bueno, ¿Cuánto claro, cuesta? estuve en ese ida y vuelta todo el tiempo. Claro. Terminó siendo una orden como 6 veces más grande de lo que era una orden de cadena blanca. Ah, Pero el producto fue espectacular y bueno, afortunadamente claro, y terminó siendo el KN95 negro el que la mayoría sí, de la gente se usaba. en el vendió muy país. bien en los retail, en Farmatodo fue bestseller. Creo que pudo haber sido en Latinoamérica. Tú sabes que uno siempre está sufriendo por lo que pudo ser. No sé si todos son así, pero yo me autoflagelo. Y particularmente, yo tenía un competidor muy cercano que vendía también cadenas negras en Farmatodo. Y yo le pregunté, yo tenía la impresión de que yo había vendido más que él. Entonces yo me acerqué para preguntarle, mira, ¿cuántas vendiste tú? Nos encontramos en una cosa. ¿Cuántas cantidades moviste tú? Y él me dijo, bueno, no sé, digamos que dijo 1500 bultos, no recuerdo el número preciso, pero yo había vendido como 3000. Y yo, bueno, nosotros vendimos 3000 ahí, o sea, todo chon. Y él me dice, bueno, pero eso fue en Venezuela, en Latinoamérica vendí 10.000. Y nosotros nada más estábamos en Venezuela, pues. Y dije, Claro. "Eso, man". Te- O sea, porque esa innovación, fíjate que la negociación con el chino fue para Venezuela, pero Ajá. así de loca era para Venezuela como era para todo el mundo, porque Sí. realmente la gente no utilizaba con frecuencia esa cadena negra. Entonces, en ese caso, yo no dejaba de pensar como que si estuviera en la posición que estamos hoy en día, donde estamos efectivamente canalizando hacia otras regiones de Iberoamérica, hubiese vendido cadena negra en toda Iberoamérica, bueno, tal vez, o sea, definitivamente hubiese sido un batazo, pero es un tema de estar preparado en el momento adecuado y es más valioso realmente la perspectiva del asunto y sacarle el máximo provecho a las oportunidades que te pasen por delante en cada momento que andar llorando por lo... ¿Eres una mujer con determinación, líder y tienes un negocio? En Mercantil Banco creen en tu potencial y te apoyan para que alcances tus metas. No importa cuál sea tu emprendimiento, con Credimujer puedes hacerlo crecer. Solicítalo en cualquier oficina mercantil y haz de tu idea una realidad. Para más información, ingresa en mercantilbanco.com o visita sus redes sociales. Y ya están disponibles en Venezuela los productos Santiveri en sus distintas presentaciones. Fabricados en España desde 1885, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos e ideales para mantener un equilibrio entre lo dulce y lo saludable. Busca más información en @SantiveriVenezuela. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños.
Para un emprendedor, de nuevo, siempre tratando de aterrizar estas ideas. A ver. Hoy día tú te paras en la posición del líder de una empresa, un consorcio, son 5 empresas que Sí. forman parte de ese consorcio, facturan alrededor, ya nos los decía, en promedio de $600,000 mensualmente. Es más. Es un poco más probablemente. Es decir, una posición en la que ya hay una consolidación de un camino. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto te tocó a ti, en el buen sentido de la palabra, ensuciarte las manos? Es decir, cargar cajas, cerrar Mucho. bolsas, Parejo. No, nosotros nunca tuvimos entregar. problema con nada de eso. Ajá. O sea, desde el En principio. el camino te tocó Desde a que éramos ti. 3 o Ajá. 4 o 5, digamos, ya en la compañía, Ajá. bueno, vender, negociar, entregar y coordinar las transferencias, hacer todo aquello, pues. Claro. Y yo creo que es algo que le da orgullo a cualquier emprendedor, ¿no? Totalmente. O sea, Poder contarlo, ¿no? Pero la gente quizás luego ya ve el camino recorrido y te ven en la posición en la que estás actualmente y no se pueden imaginar que ocurrió una génesis ok. donde tocaba trabajar, cargarte tú de muchas partes del negocio, pero a lo mejor todavía los niveles de facturación no te permitían tener un equipo de trabajo. ¿Cuántas? Carlos le encanta echar esos cuentos. O sea, porque nosotros hoy en día, desde que estamos conectando Ajá. con la estandarización de todo lo que hemos logrado, Claro. y definitivamente un trabajo muy distinto, él siempre dice, y pensar que en algún momento, de hecho me tira la cabra al monte, de alguna manera, porque definitivamente eso es importante, pero la estandarización para lograr una expansión en el estatus que nos encontramos hoy, también es necesaria. O sea que tú dirías como te toca en algún momento hacerlo tú, pero siempre preparándote para cuando llegue la capacidad de estandarizar tus procesos y de incorporar nuevas personas a tu equipo de trabajo. De la manera en que yo lo veo, este juego es así. El juego no se acaba nunca. Ajá. Yo recuerdo claramente cuando era muchacho y conectaba con unos números, ¿no? Ajá. Algún día voy a tener, no sé, $10,000. O algún día, y entonces cuando llegas a eso, tú creí que el feeling iba a ser distinto, no sé, pero no, seguro con este número sí me pasa. Y entonces ahora, ¿sabes? O este alcance, esta cantidad de empleados, esto, Ajá. obviamente, este es el llegadero. Y sigues en este juego. Y hoy en día para mí es evidente que el juego no se acaba. El tema es de way. ¿Sabes? Sí, no Tienes que se trata de encontrar llegar a ahí. una meta, sino No el hay camino. meta, partner. Sí. Yo tengo un amigo que yo le decía, porque ¿cuál es el número? ¿A cuánto hay que llegar? Y no es que yo tenga mucho, ¿sabes? Pero ¿a cuánto hay que llegar? O sea, ¿cuál es el monto? ¿Cuánta plata que queremos tener? Y él me dijo, "Marico, esto es un juego donde el que se muera con más plata ganó. O sea, pues esta ya no se acaba nunca. O sea, él dice que en verdad, y tiene distintas aristas, o sea, Ah. y no va nada más el dinero, porque eso sí lo he tratado de internalizar. Yo creía que mi driver era el dinero. Cuando estaba en la universidad, que no tenía carro y soñaba con tener mi carro, y como que bueno, cuando tenga el carro y tenga los reales y tenga esto está resuelto. Hablemos un poquito de eso. Vamos a parar un momento ahí en esa época, porque también desde la posición en la que se encuentra tu compañía y tu historia empresarial ahora, pues cualquiera podría pensar que a lo mejor comenzaste con un poquito más de privilegios que alguien o que tenías ciertas comodidades, pero tú eres como el caso, y en parte por eso quería tanto que vinieras al podcast, de la gente hecha por sí misma. Óyeme, tuve mucha suerte porque mi familia siempre pudo mantenerme y darme las condiciones para que yo estudiara y yo Tuviste tuve educación. viajes internacionales previos. O sea, yo no puedo decir que yo arranqué en una condición como mi padre, que mi padre trabajó en casas de personas. O sea, mi papá estudió el bachillerato cuando tenía 30 años y había hecho unos negocios. O sea, una historia muy distinta. Soy muy privilegiado frente a eso, pero no necesariamente contra otros casos que también podemos conocer. Y en este tema de heredar una infraestructura para luego explotarla comercialmente, no era el caso. O sea, mi papá muy hábil en sus cosas también, pero nuevamente, en la universidad yo quería mi carro, pues, Sí, y a cierto momento entendí que lo iba a tener cuando me encargara yo. sí. Y definitivamente conectaba con eso, pues, con las cosas positivas que definitivamente tiene ser dueño de un negocio o tener éxito a nivel comercial, trabajando en mismas empresas también. O sea, de cualquier manera, pero los beneficios del dinero. Desde que nos conocemos, yo observo en ti una personalidad completamente enérgica. Estás siempre hablando en positivo. No sé si lo has notado, pero de alguna manera como que motivas a la gente a que lo haga, a que sea posible. Partner, amigo, vamos para adelante. Y además te has metido en el mundo empresarial y estás en gremial, mejor dicho, y estás transmitiendo eso a través de tu participación en la junta de directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Pero ¿no ocurrió en algún momento en este camino de emprender que tú te cuestionaste si realmente había que continuar en el camino del emprendedor, de hacer empresa, o si era más cómodo de repente meterte en el mundo corporativo y ejercer alguna función allí? Yo creo que me lavaron el cerebro muy chiquito. O sea, en este tema del comercio, Siempre fue como una decisión yo para ti. podría haber pensado ser vendedor. O sea, trabajar en alguna empresa, pero vendedor.
que yo ganara una comisión de algo. Claro, es una Cuando forma yo pensé irme del país. intraemprendimiento. Exacto. Claro. Pero que haya una proporción directa entre la cantidad de trabajo y la cantidad de real era como medio necesario. Luego hay una nueva arista que no es poca cosa, que la gente tiene que tener muy clara, que es el nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir. O sea, es sabroso pensar en unos números, pero no estar consciente de, bueno, aquí está mi capitalito, amado, a riesgo. Ajá. Entonces, bueno, aquí lo pongo, me la juego. Soy A adverso riesgo al es a riesgo. A riesgo. Nosotros hemos hecho negociaciones en la pandemia, por ejemplo, queríamos guantes de nitrilo y estaba trancado todo. Tuvimos que mandarle unos cientos de miles de dólares a una fábrica que no conocíamos con un cierto nivel de compliance. Le mandé una empresa que, por ejemplo, le trataba de hacer una auditoría, pero no pudieron llegar al lugar. Entonces, es otra ruta. O sea, no es gratis. O sea, si tu aversión al riesgo no es la más alta, porque sí, pones en riesgo, te la juegas, pues. O sea, Claro. voy a ser dueño de mi negocio para trabajar menos. O sea, más lejos No imposible. existe, O sea, tú no estás existe. todo el día Sí, pensando sí, en sí. eso. Pero, como si te divierte, entonces estás bien. Yo cuando me iba a ir para Estados Unidos, hablando de un escenario, pues, hubo una sola vez en mi vida que para mí no era obvio que iba a montar negocios, pues. Yo me iba a ir a vivir a Estados Unidos, monté un proyecto y nos íbamos. Mi plan era ser agente inmobiliario de real estate allá. Mm. Pero bueno, ¿qué era lo más ambicioso que yo había visto en eso? El $1 Million Listing. No sé si has visto ese programa. No. Unos carajos que venden casas en California de $20 millones, $30 millones. Yo sacaba la compañía 5%. Platero. Ajá. Si yo decía, yo quiero ser uno de esos tipos, pues. O sea, yo me voy a ir a vender real estate y fui a Chicago a un entrenamiento con esos tipos son celebrities en Estados Unidos. Ok. Y fue un entrenamiento en Chicago de 4 días donde el hombre nos paraba. Sí, creo. Y te ponías cosas que así de. Siempre ten por aquí una propiedad económica, por aquí una propiedad cara, y no sé qué, y no dejes que el cliente se vaya sin que firme. Y estuve en esa de que iba a ir a vender. Pero sí esa proporción entre. O sea, yo creo que este tema de ventas, pues, es lo más. Es lo más. Lejos que he llegado en formar parte en imaginarme formar parte de otra organización. ¿Tú crees que en algún momento el emprendedor debe, o el líder de un proyecto, debe apartarse de las ventas? O al final ese es valga la redundancia, o termina siendo el fin último del líder de una empresa, ser su mejor vendedor. Es un buen debate. Y si ahorita estoy conectando con un modelo de sistema de gestión empresarial que se llama Traction Entrepreneurial Operating System, y él habla de una figura que creo que represento que se llama el visionario, donde dentro de sus funciones está cerrar los negocios más grandes. O sea, lo sugiere así. Pero yo creo que tiene que ver con la naturaleza del negocio. Si hablamos de que yo invento algo, o sea, si mi negocio se fundamentara en que yo inventé algo, tal vez podría ser un científico que no necesariamente lo vende y me gané el derecho de ser el mayoritario y luego, ¿me explico? O sea, Sí. la fortaleza más importante en ese escenario tal vez no es ser el vendedor, pero definitivamente saber vender tus ideas, o sea, o estar a la cabeza de vender, o sea, Más la idea, no necesariamente el producto, más la idea del negocio, es lo que me ¿qué quieres pasa? decir. Que muy comúnmente esa pasión que siente quien lo funda se transmite cuando lo vende y creo que la gente percibe eso. Claro. Ahora, ¿qué sí debería saber un líder? Más allá del debate de si debería vender o no, ¿qué sientes tú que es como la forma en la que alguien que está comenzando un proyecto nuevo debería formarse, por lo menos inicialmente? Yo admiro mucho a un amigo que también es asesor de nosotros, que se llama Eduardo Martí, Sí, como no, lo que él es conocí en un evento contigo y me parece que tiene un contenido increíble. él es un ponente muy reconocido en toda Sí, Latinoamérica en temas de liderazgo. Y él tiene una teoría muy clara que un líder es la persona que te hace sentir amado, valorado, importante, motivado. Es decir, todo desde lo bueno. o sea, el líder es el gran motivador. Él dice que para liderar debe ser siempre desde la empatía, porque si no, tal vez te hacen caso, pero no estás liderando realmente, pues en lo que puedan te pueden traicionar o se vengarán o algo así. O sea, es un gran reto, no es sencillo, definitivamente. El dueño, o sea, las personas que impulsan un negocio tienen que saber ser unos líderes, y no es que es tan fácil porque como eres el dueño, haces lo que quieras. No es mi aproximación. Yo creo que hoy más que nunca, las personas podrían formar parte de la organización que deseen.
O sea, hay tantas opciones remotas en otros países. O sea, hay demasiadas opciones para las personas para sentir que están obligados a conectar con la visión de un loco que decidió montar su empresa. Entonces, te debes por completo a tu equipo. En el consorcio MediSolution hay dos máximas. Una, valga la redundancia, maximizar el beneficio económico porque es un negocio Sí, con fines de lucro y sin el obviamente. dinero pues no tiene Es un sentido. negocio. Hay un capital en riesgo y requiere un costo de capital. Y lo otro es promover la satisfacción integral del talento. Para nosotros es tan importante que quienes forman parte del equipo se sientan felices, o sea, no vamos a usar la palabra felicidad porque es un poquito complicada, pero una satisfacción integral lo más cercano que podamos nosotros lograr. A las expectativas de tu equipo de trabajo. Sí, o sea, una satisfacción integral que tiene varias aristas. Yo te hablaba de eso el otro día un poco también, porque también lo hemos estudiado e invitamos expertos a que nos sugieren. Entonces, satisfacción integral, ¿cómo lo definimos nosotros hoy en día? Tiene tres aristas: compensación y beneficio. Definitivamente todo el mundo quiere recibir un salario Digno. adecuado, ajustado a lo que ellos consideran que necesitan ganar y tener esos beneficios también en su organización. Eso es una arista y nosotros hacemos bench para ser competitivos. Queremos ganar más dinero también para que todo el mundo pueda ganar más dinero. Y como toda empresa venezolana, hay sus retos, pero nos enorgullece saber, lo medimos para saber que estemos competitivos. Eso es una. La segunda arista, bienestar emocional y físico. Es decir, que te sientas bien. O sea, nosotros somos Great Place to Work, por ejemplo. Y esa lo que mide es clima organizacional. Y clima organizacional, según ciertos análisis que ellos han hecho, dicen que para las personas es más importante trabajar en un lugar donde sienten que sus líderes los valoran, que sus compañeros los valoran, que el ambiente es agradable, que necesariamente el dinero. O sea, el bienestar emocional, que te sientas valorado y que reconozcan tu aporte. Y que además, si eso está garantizado, lo más probable es que el dinero venga por consecuencia, porque más personas Uepa, motivadas definitivamente. generan mayor productividad, Pero por ¿no? eso te digo, es tan importante vivirlo como es. Y para nosotros es muy fácil porque estamos conectados con que ese es nuestro deber también. Entonces, el bienestar emocional y físico. Cuando digo físico es que las condiciones de trabajo son las adecuadas. Claro. No podemos... Me gustaría meterme en físico, incluso que la gente fuera saludable. No sé si lo lograremos. Lo tenemos ahí en proyecto. Claro. Bueno, hay cosas que se pueden hacer. Claro, pero no dejamos de pensar en verdad en poderle garantizar el bienestar. Que la cultura organizacional de la empresa sea algo donde la gente se sienta valorada porque es valorada. Óyeme, no es que se sienta. El show de que es nuestra verdad. Y la última arista era desarrollo de carrera. Porque como profesional, habrá momentos donde tal vez, o sea, dependiendo del momento en el que tú te encuentres, el desarrollo de carrera, que tú formes parte de una organización que trate de guiarte en ese ejercicio de volverte un profesional, definitivamente es muy importante. Y que te dé teorías. Yo te hablaba el otro día del liderazgo situacional. ¿Te recuerdas? Llamaba la atención de Ken Blanchard. Que cada persona en el momento que se encuentre de su carrera o según la tarea que le toque realizar, a veces necesita directriz, a veces necesita motivación, es distinto. Son varias aristas y definitivamente ser un líder es una tarea ambiciosa y desde mi perspectiva será más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. Es como el liderazgo se ejerce 24/7. 24/7 Desde la inspiración, la motivación y también y las además, garantías. o sea, porque según un estudio de Harvard Ajá. que me pasó por el frente hace unos días, cada 5 años el 20% de lo que tú sabes se vuelve obsoleto. Es decir, no sirve para nada. Qué bárbaro. Pero estas capacidades que tú puedas tener de transmitir, de ser empático, de liderar, bueno, como venga el camino, iremos nosotros buscando una nueva manera de surgir y de evolucionar y de motivar a tu equipo, va a ser mucho más trascendental que un conocimiento técnico específico. ¿No te parece? No, no, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo. Tú sabes que escuchándote me pongo a pensar en, bueno, el nivel de responsabilidad que tiene un líder y de cómo, más allá de sus propias acciones o decisiones para mantener motivado a su equipo de trabajo, está también lo que tú representas, no solo lo que dices, no solo las garantías que das, cómo tú te ves, cómo tú te mueves, cómo es tu vida y cómo tu vida como líder inspira a los que están a tu alrededor. Y me lleva también a pensar en un cambio que tú hiciste. Tú cumpliste 40 años recientemente. Sí, Frankie. Y un poco viendo tus redes sociales, vi que para celebrarte en tus 40 años, tú hiciste un cambio físico radical. Tú, digamos, eres como el clásico emprendedor que a nivel alimenticio y ejercicio
No estaba muy enfocado No estabas en enfocado eso, es verdad. y transformaste completamente tu vida, ¿no? Sí, me lo puse como meta. La verdad es que tenía mucho tiempo con la idea decía, parece ambicioso y complicado lograr tener cuadritos, estar así de saludable, o sea, tener nivel de grasa bajo, y me puse esa meta, como cosa rara, me puse obsesivo con ese tema para tratar de lograrlo, y lo logré de cara al cumpleaños, y ves como todos los retos que trato de cumplir, Firme en el propósito con el hasta que asesor llegó. adecuado, con la disciplina adecuada, lo logramos, lo logré, o sea, pues un trabajo en equipo, lo digo, de la mano de mi esposa que me apoyaba para eso, la misma empresa tuve que sacrificar bastantes horas de trabajo para poder dedicarme a eso, y sí, partner, me embarqué en ese viaje que me abrió los ojos a una nueva arista totalmente distinta, desde la cual ahora mantenerme saludable es tan importante como cualquiera de las otras Es cosas. parte de las prioridades. Bueno, te voy a invitar un vino. Juan. Partner, el vino está permitido. Mira, pomar frisante. ¿Lo has probado? Sí, partner. Una maravilla. Vino es un tema que Vamos a también me celebrar. apasiona. Tuve mi fiebre con esto. ¿Ah, men. sí? Bueno, yo estoy en esa. ¿Tú conoces la Academia Sommelier de Caracas? No tengo el gusto todavía. Está en Los Chorros. Ah, bueno, Ellos habrá tienen que ir. Sí, sí. Bueno, quiero brindar contigo, José, por el camino recorrido. Por la izquierda para que se repita. Salud. Salud, partner. Y Muchas gracias. quiero cerrar esta conversación con la pregunta que siempre hago para cerrar el podcast. Los 16 años. Los 16 años como una edad que en mi caso marcaron mis propósitos, mis intereses profesionales, mi visión de la vida. Yo te quiero invitar a hacer un ejercicio, pensar en el Juan José Moreno de 16 años, dónde estaba, y qué le podría decir el Juan José Moreno de 40 años después de todo este camino recorrido, como consejo, si tuvieras enfrente a esa persona. Ok. Juan José de 16 años era una persona ambiciosa también, definitivamente, y con las inseguridades clásicas de ser joven edad, y de sí. saber podré o no podré. Definitivamente lo invitaría a vivir el camino desde ese momento e ir valorando cada cosa, pues. Porque creo que he sido feliz y afortunado por poder mantenerme optimista. Nada me ha logrado tumbar eso, y así era en aquel momento, pero tal vez no le estaba dando el peso a ciertas cosas que definitivamente hoy en día ya no voy a poder disfrutar. O sea, a una oportunidad mayor no sé, de que no tuviera que ver nada más con los negocios, otra serie de cosas que la prioridad era lograr unos objetivos específicos que cuando los logras, estás consciente de que el camino no se acaba, y entonces disfrutar desde el principio sería buenísimo. No es tan obvio que la gente está preparada para hacerlo. Creo, no sé si me lo creería, igual, o sea, porque del dicho al hecho, y uno sabe, nadie Claro. aprende por Cabeza ajena. cabeza ajena, pero, o sea, le diría... Disfrutar más el camino. Disfrutar totalmente el camino sería reconociéndolo como parte de la ganancia, y no todo el tiempo nada más con la meta adelante. Creo que es una buena ruta. Salud por ti, hermano. Salud, Gracias Frankie. por venir Gracias- al podcast. gracias a Ha ti, sido un partner. placer conversar contigo. Gracias, Este Frankie. fue el camino de Juan José Moreno. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hotel, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center.